Créanme que estoy bastante emocionado de ver estos resultados. Y permítanme contar unas anécdotas que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo en este momento. Yo soy un gran lector y lector de biografías y biografías de jefes de Estado. Y casi todas las biografías muestran que los jefes de Estado, directa o indirectamente, en forma explícita o implícita, tratan de imponer sus preferencias personales, sus hábitos, su forma de pensar en las políticas de gobierno. Eso es una tendencia natural y es cierto y en mi caso también ha sido cierto. Y esta semana, coincidencialmente, hemos asistido y estamos asistiendo a unos eventos que para mí son especialmente importantes. Desde el comienzo del gobierno, por mi afición al deporte, toda mi vida he sido deportista. Le dije al gabinete, el deporte tiene que ser una parte muy importante de la educación. Y les dije también, la educación tiene que ser la prioridad del gobierno. ¿Por qué la educación? ¿De dónde viene la parte personal? Pues yo fui durante 17 años miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, fundé un colegio junto con otras personas, el Colegio Los Nogales, que a propósito, ministra Víquez, quedó en el primer lugar hace unos días. Entonces, para mí la educación ha sido algo muy importante en mi vida y por eso dije, esto es muy importante para el país en general, y llevamos casi 4 años con el presupuesto más importante de la nación dedicada a la educación. Y como complemento a la educación, una buena educación debe tener el deporte y la cultura, la lectura. Entonces, a Coldeportes, que era una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, la elevé a la categoría de departamento administrativo, multipliqué el presupuesto de Coldeportes por 4 veces, y antes de ayer, fui personalmente a radicar una ley que convierte Coldeportes en el Ministerio del Deporte. Por todo lo que se ha venido haciendo, hemos tenido mucho éxito en esa política. Hemos visto cómo los niños están haciendo cada vez más deporte, cómo están compitiendo en los colegios y aprendiendo esos valores tan importantes que el deporte les da, de trabajar en equipo, de saber perder, de saber ganar. Pues la lectura fue también algo que con la ministra Mariana, desde el comienzo del gobierno, dijimos, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que los colombianos leamos más. Yo vengo de una familia que estuvo dedicada al negocio editorial muchísimos años. Yo recuerdo que con mucha tristeza iba yo a las ferias y veía cómo nosotros leíamos tan poco frente a otros países. Entonces le dije a Mariana, hagamos un gran esfuerzo para ver si podemos motivar la lectura, porque para mí la lectura me ha traído, como decía Borges, una inmensa felicidad. Los libros, descubrir los libros, amar los libros, es algo muy importante para la vida de cualquier persona. Y por eso le dije a la ministra de Cultura, promovamos la lectura y si quiere multiplicar su presupuesto, la apoyo y lo ha multiplicado. Y hagamos lo posible y lo imposible para que los colombianos, sobre todo los niños, aprendan a leer, les guste leer. Y eso es lo que pues ahora estamos comprobando, que efectivamente después de 8 años o casi 8 años de esfuerzo, pues ya estamos viendo los frutos. A mí me preguntan, ¿usted qué hace en su tiempo libre cuando no está trabajando? Pues lo primero es dormir. Poder dormir, pero para poder dormir tiene uno que tener la conciencia tranquila y haber hecho lo correcto. Uno no duerme cuando ha hecho algo incorrecto. Entonces yo le decía eso en mi último viaje a Europa al primer ministro de Austria, que tiene 31 años,
y me dijo, oiga, usted ya va a terminar sus 8 años, ¿qué consejo me da? Y dije, no, yo no soy nadie para darle un consejo al primer ministro de Austria, muy joven, pues 31 años, pero de pronto sí le voy a dar un consejo, haga lo correcto, así sea impopular, va a dormir bien. Y mi mejor consejo es que duerma bien. Cuando uno está de jefe de Estado, de jefe de gobierno, tiene muchos problemas y por eso es muy importante dormir bien. Y mientras no duerme, me preguntan, entonces, ¿qué hace? Pues me refiero a las últimas 12 horas. Esta mañana me levanté a las 5:30 de la mañana a hacer deporte, de 5:30 a 6:30, 6:45. Y anoche me dormí leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Un libro que les recomiendo a todos, que es el libro de la historia mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo. Es una muy buena historia de Colombia, objetiva, una historia bien contada y un resumen muy importante de la historia nuestra. Entonces yo me duermo feliz leyendo, me despierto feliz haciendo deporte, pero hoy estoy más feliz porque creo que estos resultados que estamos viendo, pues significa que esa política de motivar a la gente a leer, y sobre todo a los niños, está teniendo resultados. Entonces, doctor Perfetti, usted que es el director del ANE y conoce también las estadísticas, ¿por qué no nos traduce esas estadísticas a los que nos gustan que nos resuman las cosas en forma clara? ¿Por qué estas estadísticas que usted nos está dando son tan positivas para el país? Bueno, presidente, estas cifras son muy positivas para el país por varias razones. En primer lugar, hay un resultado muy sorprendente y sin duda uno de los más notorios es el promedio de libros leídos por las personas de 5 años y más que leen. 5.1 es un resultado supremamente importante en términos de comportamiento lector para el país. Si usted fuera uno de los periodistas que nos está acompañando de televisión o el editor de un periódico, ¿cómo titularía lo que usted acaba de decir? Haga de periodista. Los colombianos en promedio leen 5.1. No, pero eso no les dice mucho. No, están leyendo mucho más. Sí, están leyendo mucho más. Bueno. ¿Cierto? Se está volviendo un país lector. Eso sí. Creo que es lo importante. Y cuénteme otra cosa, ya desde el punto de vista estadístico, esta encuesta, que fue una encuesta muy especial, ¿por qué fue tan especial? ¿Qué características desde el punto de vista estadístico tiene? Bueno, podamos mostrar, inclusive me han dicho que es hasta un ejemplo regional. Presidente, es una encuesta muy importante. Primero, porque nunca antes se había hecho una encuesta especializada. Eso significa poder indagar sobre todos los comportamientos lectores, escritores, de visita a biblioteca, y incluye las personas de menos de 5 años, de cómo están leyendo, que es algo supremamente importante. Lo segundo, presidente, cuando usted compara las estadísticas, por ejemplo, que publica Chile y Brasil sobre comportamiento lector, las encuestas de ellos no incluyen el sector rural. Esta encuesta se preocupó desde un momento de que fuera inclusiva con el sector rural y que igualmente se pudiera, así como se le preguntaba en las grandes ciudades, igualmente se pudiera indagar en las zonas rurales y más alejadas del país. Entonces ese es otro elemento muy importante, el de poder conocer qué está pasando con el comportamiento lector en las zonas rurales, y además qué está pasando con el comportamiento lector y con el trabajo que se hace con la primera infancia en términos de lectura en las zonas rurales del país. Y por último, presidente, el otro reto muy grande era cómo incluir, más allá de la lectura impresa,
de libros, porque hoy la gente lee de muchas maneras, de muchas formas, y ese era otro reto. Eso significó, pues, como yo mencionaba, tuvimos acompañamiento del CERLAC, de la Biblioteca Nacional, de expertos internacionales, para que eso pudiera quedara bien comprendido en las mediciones. En la encuesta, usted puede en alguna forma determinar por qué los niños están leyendo más. Por ejemplo, la política de darle acceso a la tecnología a la mayor cantidad de colombianos y sobre todo de niños. Cuando llegamos al gobierno, el promedio eran 24 niños por cada tableta computador. Vamos más o menos en 3 a 2. Vamos a entregar el gobierno con 2, de 24 a 2. Entonces, ese acceso de los niños a una tableta, a un computador, ¿usted lo pudo medir como un factor determinante en el aumento de la lectura de los niños? Presidente, yo pienso que la encuesta sí permite hacer esos tipos de análisis de causalidad entre política pública y los resultados. Y, por ejemplo, y ahorita hablamos con la ministra de las bibliotecas, eso me imagino que también, aparte también de algo que a mí me sucedió. Yo, porque a mí cómo me enseñó mi mamá a leer, o cómo me enseñó a querer los libros. Me contaba cuentos de chiquito, me dejaba el cuento por la mitad y me decía, ¿quieres saber el final? Y ahí me dejaba el libro. Y así aprendí yo a querer los libros con interés, con pasión, porque inmediatamente iba a ver cómo finalizaba el cuento. Esa parte del hogar también se puede medir en el... También, presidente, y sobre todo a nivel de la población de menos de 5 años, la encuesta permite hacer un análisis de... realmente importante, es decir, de los elementos que le dan a cualquier persona para mejorar la política pública. Así es, presidente. Muy bien. Bueno, ministra, usted que ha sido compañera de lucha en estos 8 años, le ha tocado duro, pero la he visto muy feliz, porque usted pues está haciendo lo que le gusta, que es muy importante, lo ha hecho muy bien, y este resultado, usted y yo lo hemos discutido tantas veces, la tiene que llenar de satisfacción. Sí, cuéntenos a todos, cuéntenles a todos los colombianos por qué es tan importante y cómo se hizo. Presidente, pues la verdad es que sí, yo creo que a usted y a mí este resultado nos llena de satisfacción, también a todos aquellos que han hecho posible el logro. Yo quiero decirle que ese 5.1 del que ha hablado Mauricio Perfetti, pues nos pone por encima de muchos países latinoamericanos entre la población lectora. Entonces, usted con mucha satisfacción le puede contar al país que cumplió la meta. Es difícil comparar las encuestas anteriores que teníamos de consumo cultural, donde un componente era lectura, con esta gran encuesta de lectura nacional. Sin embargo, hay cosas que sí son comparables. Son comparables, por ejemplo, los resultados que teníamos en grandes ciudades con los que estamos obteniendo hoy. Los resultados que obtuvimos en cabeceras, ese resultado de cabeceras es realmente trascendente. Nosotros, usted y yo, recibimos la posta con 2 libros leídos al año por cada uno de los colombianos. Hoy, en las grandes ciudades, es 3.2, que fue la meta que nos propusimos y que la logramos. Esa misma meta la cumplen los niños, que ha sido una política muy importante con la primera dama y con la alta consejería, trabajar por la primera infancia. Adicionalmente, en cabeceras municipales logramos el 2.9, lograr un salto de 9 es enorme, presidente. De aquí en adelante el país ya tiene una herramienta que le permitirá construir a futuro políticas públicas, ojalá que sigan encaminadas a fortalecer el libro y la lectura y la escritura. Adicionalmente, creemos nosotros que verdaderamente los esfuerzos transversales del gobierno, desde el Ministerio de Educación,
con la creación de bibliotecas escolares desde las épocas de la ministra María Fernanda Campo, las dotaciones de libros. Nosotros recibimos el gobierno habiendo entregado 8 millones de libros. Hoy las compras públicas en literatura, no en textos, son de 30 millones. Y no se han quedado en las bodegas de los ministerios, han salido a las bibliotecas públicas, están en los centros de atención integral a la primera infancia. Todo lo que ha hecho el ministro de las TICs por llevar conectividad eficiente a las bibliotecas, a los colegios, todo el trabajo de las fiestas de la lectura que se hacen desde las secretarías de cultura de todos los departamentos, a quien realmente logramos invitar a ser parte de esta política pública. Todo eso es lo que nos permite tener esos resultados. Cuénteme un poquito, o cuéntenos a todos lo de las bibliotecas. Sí, la verdad es que hoy el país cuenta con una red enorme de bibliotecas públicas, que están muchas a cargo de las entidades departamentales, pero todas hacen parte de la red nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que reciben dotaciones de libros de manera permanente, que sus colecciones se renuevan de manera permanente. Cuando llegamos al gobierno, una de las críticas era, pero nosotros abrimos una revista y vemos un libro reseñado y no está en la biblioteca. Entonces, el propósito fue llevar renovadas colecciones, tanto para niños como para jóvenes, como para adultos, a todas las bibliotecas, capacitar a los bibliotecarios, recibir una donación muy importante de la Fundación Bill y Melinda Gates para dotarlas complementariamente a lo que hace educación y a lo que hace Mintics, con tabletas y con computadores y con conectividad eficiente, porque de nada sirve tener computadores si los chicos pues no se pueden conectar eficientemente. Y adicionalmente la capacitación a los bibliotecarios, porque sí creo que hoy Colombia cuenta con un grupo de formados bibliotecarios comprometidos con los temas de lectura y escritura. Las redes de escritores que tenemos en todo el país a partir de Relata es otro de los proyectos muy importantes del Ministerio de Cultura. De manera que, como usted lo ha dicho, es un plan integral, no es una sola acción. Está comprometido el programa de Cero a Siempre, Mineducación, Mintic, las Secretarías de Cultura y Educación de todos los departamentos y nosotros. Y doctora Consuelo, usted que es la directora de la Biblioteca Nacional y que ha sido también coequipera en todo este proceso de fortalecimiento de las bibliotecas, ¿usted qué destacaría de ese proceso y cuáles son los aspectos tal vez más relevantes, más importantes de ese proceso de fortalecimiento? ¿Usted cómo la está viendo y qué le aconsejaría a mi sucesor? Hola. Pues primero, pues un saludo muy grande, especial al señor presidente, ministras, estar aquí en la Casa de la Memoria de todos los colombianos, dando estas noticias tan positivas, realmente nos llena de mucha alegría. La Biblioteca Nacional es la cabeza de la red de las 1.484 bibliotecas. Este modelo es un modelo de gestión exitoso del Estado relacionándose con las regiones. Y esa sería, digamos, la primera recomendación, continuar, recomendarle al siguiente presidente que precisamente esta idea de la firma de los acuerdos de paz ha rescatado la posibilidad de llegar a las regiones. Nosotros, cuando a la ministra le preguntaban cuáles son sus acciones para el posconflicto, decía hacer exactamente lo mismo, pero donde no podíamos hacerlo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una actualización muy minuciosa de toda la infraestructura tecnológica. Decía la ministra, gracias a la Fundación Gates, se actualizaron todas las bibliotecas públicas, tienen en este momento un promedio de 15 computadores, 20 tablets, tienen formados a los bibliotecarios.
pero además también los acompañamos emocionalmente porque ellos son los grandes héroes de esta campaña. A ellos hay que agradecerles estos resultados. Ellos son los que trabajan más de 12 horas, tienen que caminar por caminos pues, difíciles en las regiones, pero están motivando a la población a que el conocimiento, la lectura sean un motor de cambio y de desarrollo en sus comunidades. Yo quería contarle que oyendo la presentación del doctor Perfetti y mirando el promedio, en este momento Colombia queda como el primer país lector en América Latina. La medición… Lo sabía, doctor Perfetti. La medición… Ese es el titular, Perfetti. Sí. Como decía el doctor Perfetti, las mediciones que hacen en los otros países solo comprenden áreas urbanas y ciudades de más de 30.000 habitantes. En esta medición muy minuciosa que se hizo, hay dos datos que son cabeceras municipales y grandes capitales. El promedio de las dos en lectura en total da 3.1, por encima de Chile y por encima de Argentina y de México. Y en cuanto a la población lectora, aumentó enormemente porque en las grandes capitales se lee 5.8 y con el otro promedio nos da 5.6. Quedamos solamente a 4 puntos de Argentina, que tiene 6 libros leídos por lectores. Muy bien. ¿Y le puedo hacer una pregunta difícil? No me la tiene que responder, pero ¿qué librito le pondría usted al próximo presidente en la mesa noche? Me parece… Piénselo y me lo responde en 5 minutos. Ahorita le respondo, bueno. Ministra, las políticas públicas en general, pues que son a través de las cuales se ponen en marcha los programas en cualquier sector, cultural, educación, salud, desarrollo económico. ¿Por qué es tan importante tener una buena política pública? Usted a eso le da mucha importancia, le ha dado mucha importancia y mire los resultados, pero ¿por qué es tan importante? Presidente, tal vez una de las primeras conversaciones con usted cuando usted me dijo hay que incentivar el libro y hacer de Colombia un país lector para que sea un país competitivo, para que tenga de verdad una actitud crítica. A reglón seguido, cuando yo le presenté el proyecto, me dijo, ¿y usted qué le hace pensar que ahora sí vamos a triunfar? Porque políticas públicas sobre el libro han existido siempre. Todos los gobiernos han tratado de establecer una política pública sobre el libro. Y usted me dijo, los índices son bajos, 1.9, 2, y ahora nos vamos a comprometer a trabajar por ese 3.2 y pues convénzame para yo darle el presupuesto de que eso va a ser exitoso. Yo en ese momento le dije que creía que la política debería ser integral, que los gobiernos tenían políticas, en mi opinión, parcializadas sobre el tema de la lectura. Habían unos que se habían dedicado simplemente a hacer campañas de lectura. Campañas de lectura no son suficientes para convertir a Colombia en un país lector. Y lo que hicimos fue establecer una política pública integral, desde la construcción de bibliotecas públicas hasta la formación de bibliotecarios, convencer a las regiones de que se montaran en esas políticas públicas. Cali, Bogotá, Medellín, de verdad Barranquilla han sido aliados estratégicos importantes y han incorporado en sus planes de desarrollo esas políticas públicas y abarcar todos los frentes. Había personas que decían solamente con poner libros en las bibliotecas es suficiente para convertir a Colombia en un país lector. Y nosotros decíamos, sí, eso es muy importante y es prioritario. Que en las bibliotecas estén los libros, que sean de acceso gratuito. Los escritores colombianos han tenido un compromiso enorme
en esta política pública, han visitado las bibliotecas, los lugares más apartados con sus experiencias, y la política hoy incluye desde el programa de libertad bajo palabra en las cárceles de Colombia, no todas, pero muchas, hasta dotar con colecciones nuevas cada año a esos espacios de lectura. La primera vez en este gobierno se dotaron a todos los institutos, a todos los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de libros. Eso se hizo por primera vez, 79.000 hogares fueron dotados con libros en su gobierno. Entonces, de verdad, fue integral. Y estamos viviendo un mundo que cambia todos los días y rápidamente. La tecnología nos cambia nuestros hábitos y, entre otros, los hábitos de lectura. Y uno ve a los niños hoy creciendo, entonces, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que más ven? Entonces, ya no es la televisión, ya son los videojuegos, ya es el internet. Esos cambios de hábitos, ¿cómo fueron capturados en la encuesta? O fueron capturados, me imagino, pero ¿qué nos dice la encuesta sobre eso? Bueno, presidente, como mencionaba hace un momento, primero en los diseños, pues se tuvo muy en cuenta de que se incluyera nuevas formas de lectura. Y como le mencionaba, pues trabajamos con expertos internacionales. Eso lo que refleja hoy es, porque el dato no es simplemente el de que una de las formas de lectura sean los libros digitales. La gente a través de las páginas web, a través de los correos electrónicos, lee mucho más de lo tradicional, o pues de leer simplemente un mensaje de un correo o de un mensaje de una red social. Ahí hay muchas lecturas que circulan, los blogs, por ejemplo. Entonces, esta encuesta tiene esa virtud de haber incluido las formas de lectura digital y las distintas formas de lectura digital, y pues se puede hacer un análisis muy grande de dónde utilizan más ese tipo de lectura. Por ejemplo, pues lo que a través del mecanismo del que más se lee de manera digital son los teléfonos inteligentes, por ejemplo. Entonces, la encuesta permite hacer todo un amplio análisis sobre quiénes son los que hacen ese tipo de lectura digital, dónde están, a través de qué mecanismos y qué es lo que más hacen en lectura digital. Ministra Janet, usted y yo también hemos hablado mucho sobre cómo seguir mejorando la educación. Le hemos dado una gran importancia a la primera infancia. Ahí hemos promovido mucho la lectura. Durante el colegio, la gratuidad en los colegios públicos, los textos escolares, que muchos colombianos y colombianas no tienen acceso a esos textos porque no tienen los recursos, el mayor aumento del acceso a la educación superior. Esperamos entregar al final del gobierno un acceso 20 puntos por encima de lo que encontramos en acceso a la educación superior de los colombianos. Pero hay un aspecto transversal que hemos discutido mucho, es mejorar la calidad de la educación. Ahí hemos hecho esfuerzos con los docentes y esfuerzos de todo tipo. ¿Cómo cree usted que este resultado y un mayor hábito de lectura, un mayor índice de lectura de los niños y de los jóvenes puede tener impacto sobre una mejor educación, mejor calidad de educación? Bueno, presidente, un saludo muy especial para usted y para todos los presentes. Como usted bien lo dice, uno de los ejes fundamentales de su política de educación tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación. Hemos visto cómo el país ha venido mejorando y cada año estamos viendo mejoras importantes en esa curva y en ese camino que nos hemos trazado. Un dato muy importante es que donde siempre mejoramos más es en lectura. Y los pedagogos siempre nos dicen que ese es un muy buen dato porque la lectura
es fundamental para todas las otras áreas del conocimiento. Es decir, un niño que sabe que puede leer, puede interpretar, puede hacer buenas reflexiones, puede analizar bien, y eso sirve también para matemáticas, para ciencias y para todas las otras áreas del conocimiento. Y por lo tanto, un buen resultado en la una va a llevar a un buen resultado en lo otro. Hemos trabajado muy fuertemente en los últimos años en su gobierno, presidente, en el tema de lectura y escritura. El Plan Nacional de Lectura y Escritura, que trabajamos varios ministerios, donde estamos involucrados muchas entidades, le ha apostado a muchas áreas también al tiempo. Lo primero, todo el tema de formación docente. Hemos capacitado a más de 93.000 docentes en este proceso. Recordemos que tenemos poco más de 300.000 docentes en el país, es decir, que hemos llegado a casi un tercio de ellos. Hemos entregado solamente para el tema de libros de literatura, obras de referencia, 9.388.000 libros. Este es un dato muy importante, casi 10 millones de libros entregados a nivel nacional. Y todo esto obviamente es para poner a los niños a la mano libros de alta calidad, que tengan esta posibilidad y poder fomentar este amor por la lectura. Como decíamos, la lectura sirve para muchas otras cosas, ayuda en la concentración, ayuda en el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, que todo esto es fundamental en el proceso educativo integral que queremos para los niños colombianos. Y esto va de la mano con lo que hemos venido haciendo con maratones de lectura, presidente. Un dato muy bonito, en 3 años de maratones de lectura, 1 millón de niños han participado. 1 millón de niños en maratones de lectura. Es decir, niños que con sus profes deciden voluntariamente leer en un tiempo determinado un mayor número de libros. Es decir, que se ponen en la tarea de leer muchos libros. Y también, algo que de pronto hemos mencionado acá y que ha sido también muy especial, el Concurso Nacional de Cuento. Hemos recibido 350.000 creaciones en las 11 versiones que ha tenido este concurso. Entonces, presidente, si queremos seguir avanzando en calidad, si Colombia quiere seguir por este camino, sin duda, lo que hagamos en el tema de lectura y escritura va a ser fundamental. Hoy, además, si usted ve las cifras, por ejemplo, PISA, en el área en que más estamos avanzando es en lectura, 40 puntos. Hemos avanzado desde el 2006, que fue la primera vez que hicimos PISA, a la última versión de PISA, que fue el resultado de 2015. 40 puntos. En matemáticas subimos 20, en ciencias 28, en lectura 40 puntos. Obviamente el reto es subir en todas. Lo que estamos viendo es que todos estos resultados que vemos en el día de hoy, de alguna manera están muy relacionados con muchas de las apuestas que hemos hecho en este gobierno. Gracias, ministra. Aquí veo unas diferencias grandes en el resultado. ¿No? Las ciudades que tienen los mejores índices son Cali y Manizales. Medellín, Bogotá, ok. Medellín, que tiene más del doble, Medellín, Bogotá y Tunja, Ibagué, pues Manizales, Cali, pero más del doble de Mitú, de Mocoa. ¿Cómo hace uno para poder hacer más equidad en este índice? ¿Qué se requeriría para poder fomentar más la lectura en aquellos? Por supuesto que hay cosas obvias, que son acceso a los libros y eso, pero ¿cómo podría uno tener más equidad en este aspecto? Presidente, yo le quiero decir una cosa. Cuando nosotros recibimos el gobierno, marcábamos 1.9 libros leídos al año por habitante en cabeceras y en grandes ciudades. Nos dedicamos a esa política integral de la que hemos hablado hoy para los lugares menos favorecidos de Colombia. O sea, hoy cada municipio de Colombia, por apartado que esté, tiene por lo menos una biblioteca pública, conectada eficientemente con computadores, con tabletas y con una colección de libros renovada para la primera infancia y renovada para los jóvenes del país. Sin embargo, allá los esfuerzos tienen que ser más grandes. Evidentemente, necesitamos más bibliotecas en esos lugares. Ya, si se acuerda, en las 100.000 casas que usted entregó gratuitas, decíamos que una vivienda digna es aquella que tiene libros y le entregábamos una biblioteca con 9 títulos a cada una. Eso ha hecho que esas comunidades, donde evidentemente a la ruralidad la incluimos en la encuesta, ahí nos estamos dando garrote, diciéndonos la verdad, diciendo cómo está la situación de lectura en el campo.
Y yo creo que es buena, que 1.9, que era lo que tenía Colombia completa hace 8 años, es positiva. Hay que trabajar más, hay que tener más bibliotecas, más libros, más bibliotecarios capacitados y más libros en la casa. No solamente en la biblioteca, sino en la casa de los colombianos menos favorecidos. Y en ese orden de ideas, usted y yo estuvimos con el presidente Hollande llevando la primera biblioteca a esas zonas veredales, que fue un paso bastante audaz, que además fuera un modelo que se han inventado en Francia. ¿Cuál ha sido esa experiencia y usted le ha hecho seguimiento? ¿Qué efecto ha tenido la presencia de esas bibliotecas? Los exguerrilleros de las FARC, ¿qué le dicen sobre esas bibliotecas? No, pues empezando porque usted mismo nos premió con el premio de alta gerencia en la Presidencia de la República ese modelo de gestión. ¿Y qué sucedió? Que la biblioteca llegó a lugares en donde nunca había tenido ningún tipo de oferta del Estado y de esa calidad, ninguno de los habitantes de allí. ¿Y quiénes eran? Quienes acogían a los desmovilizados de las FARC y quienes habían sido víctimas de tantos años de aislamiento y de violencia. La presencia de la biblioteca generó lo que pues es la propuesta de paz, poder convivir en la diferencia, poder discutir, poder sentarse a ver una película, poderse sentar a compartir talleres de lectura y escritura, quienes han sido las víctimas y los victimarios. Aquí se hizo de verdad realidad la dejación de armas y tomar la palabra como la herramienta de la nueva Colombia. Para nosotros ha sido una experiencia absolutamente satisfactoria, la hicimos medir por el Centro Nacional de Consultoría y los resultados son espectaculares. Los presentamos allí en Palacio y les contamos que el cambio del índice de capital social en las personas que asistían a las bibliotecas, el cambio de actitud para la resolución de conflictos, de sentido de participación, era arriba del 15%, solo con 9 meses de haber estado las bibliotecas allá. Nuestro propósito sería, ya que llevamos solo 20 y hay 170 municipios priorizados por el posconflicto, poder llegar a los otros 150. Realmente las bibliotecas y la cultura están tejiendo todos los lazos que la violencia había roto. Muy importante, y eso es parte de la construcción de la paz, muy importante. Mucha gente no se da cuenta que la mayoría de los miembros de las FARC que se desmovilizaron, que entregaron sus armas, 70% no sabía ni leer ni escribir, analfabetas. Y para reintegrarse a la vida, pues tienen que comenzar a tener las herramientas, aprender a leer, Claro, es una de ellas. y conocer también su pasado. Y capacitarse. Sí. Mucha gente ahora critica, no, es que eso va muy lento, que los proyectos productivos, pero es que uno no le puede entregar como se le entregó, por ejemplo, a los miembros del M-19 en la época en que se desmovilizaron, los proyectos productivos así, pum, tome esta plata y vaya y siembre, porque todos, absolutamente todos fracasaron. Para que sean exitosos hay que capacitar primero a las personas y después darles el proyecto productivo. Mire, los tomates se siembran de esta forma y se cuidan de esta forma, y eso requiere un proceso. Por eso todo este proceso de reintegración, que además está diseñado para muchos años, no llevamos sino un año larguito, pues va a tomar mucho tiempo, pero esto que usted acaba de mencionar, la presencia de las bibliotecas, puede ser un elemento que rápidamente genera todo un capital social muy importante, y por eso a mí me produce tanta satisfacción oírla, porque usted le ha hecho seguimiento a ese proyecto que es uno de sus proyectos consentidos, por así decirlo. Sí, no, y queremos realmente proyectarnos hacia los otros 150 municipios, porque eso que señala usted de la situación de los excombatientes ha sido una de las características más importantes. Para los habitantes de las regiones, tanto como pues para todos los que los acogieron, ha sido muy importante leer qué sucedió, cómo se dieron las condiciones para el conflicto,
La historia nos está de alguna manera ilustrando sobre cómo entender el presente y proyectar y transformar el futuro. Los excombatientes, por ejemplo, nos pedían en las bibliotecas que les diéramos talleres de lectura y talleres de capacitación en escritura y de expresión oral, porque habían estado acostumbrados a manejar las armas y no a manejar las palabras. ¿Y sí, ya lo pensé. Lo primero era que ojalá fuera un presidente lector. ¿Qué hacemos? Y el libro que le recomendaría sería el libro de la historia de Colombia y sus oligarquías, que está publicado por entregas aquí en la Biblioteca Nacional y sale exactamente en 20 días por la editorial Planeta. ¿Y por qué se lo recomendaría? Porque es una historia en donde se habla de la mentalidad de los colombianos. Se habla, por supuesto, de las etapas que se han vivido. ¿De quién es? Que es de Antonio Caballero. Es de Antonio Caballero, claro. Usted ya se está metiendo en política. No. Pero usted me preguntó para el próximo presidente. Para que lo contraste con el de Jorge Orlando Melo. Sí, creo que este es un libro, es un ensayo histórico verdaderamente iluminador sobre la mentalidad de Colombia, sobre lo que significa o lo que ha significado la democracia y la falta de democracia a través de la historia, sobre nuestra irracionalidad, sobre la burocracia, sobre cómo hemos entendido el manejo del Estado y de la participación política y también la responsabilidad que le cabe a las oligarquías. Después del 7 de agosto seguimos discutiendo. Con mucho gusto. Bueno, pues créanme que este es un evento memorable. Eso que usted mencionó, Colombia se convirtió en el primer país lector de América Latina, es un logro muy importante que a mí personalmente me produce una gran satisfacción. Sobre este tema, yo hablé hace casi 7 años que vino a Colombia Mario Vargas Llosa y viene en menos de 2 semanas. Lo tengo invitado a comer y le voy a decir, mire, lo que hablamos hace 7 años y mire lo que está pasando hoy. Creo que es algo que a ustedes les debe producir una gran satisfacción, ministras, a todos los que han participado, todo el ministerio, los ministerios y todos los que le han puesto empeño a este propósito, que creo que es un propósito maravilloso, dejar esa semilla sembrada y verla comenzar a crecer, de internalizar el amor por la lectura en nuestros niños y en nuestras niñas. Es algo para el futuro maravilloso y es algo que además es como una bola de nieve, es un círculo virtuoso. Cuando uno descubre los libros, nunca los deja, quieres más y más. Y eso es algo maravilloso para una sociedad. Y qué bueno haber tenido este resultado, doctor Perfetti. Muchas gracias por su trabajo, a todas las ministras y a todos ustedes, porque yo sé que todos en una u otra forma pusieron su granito de arena para obtener estos resultados. A los colombianos, lean cada vez más, aprendan a amar los libros. No hay mejor compañero que un buen libro y un buen perrito. Muchas gracias.